envidia y cómo tratar la envidia. De eso se va a tratar este estudio. Amén. Vamos a empezar definiendo lo que es la envidia. Primero que nada, la envidia no tiene género. Hombre y mujer sienten envidia. La envidia no tiene edad, porque desde pequeño hasta un hombre adulto siente envidia. No tiene clase social, porque aún teniendo mucho, esa persona puede envidiar a un menesteroso, a alguien que no tiene nada. No tiene posición jerárquica, porque siendo rey y gobernador, puede sentir envidia por un, ¿cómo se dice? Súbdito, plebeyo. Amén. O que le sirva. Y la envidia surge en cualquier entorno, ya sea acá en la iglesia como en el mundo. Amén. ¿Cuál es la definición de envidia? Amén. Dice: es un sentimiento de deseo y resentimiento. O sea, la envidia es un sentimiento de deseo y resentimiento hacia los logros, las posesiones y las cualidades de otro. Amén. De otras personas. Amén. Todo lo que le mencioné, que no tiene género, edad, lo vamos a ir desglosando con diferentes testimonios de la Biblia. Amén. Amén. Vamos a empezar cuando surge en cualquier entorno, ya sea, dijimos, acá en la iglesia, cuando uno le tiene envidia a un hermano. En Juan 21, del 21 al 22, dice la palabra: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En este versículo, evidentemente Pedro estaba interesado en saber qué haría o qué pasaría con ese discípulo, a lo que Jesús le responde: ¿qué a ti? ¿Pero qué tiene que ver la envidia con este versículo? Esto se refleja cuando volteamos a ver a nuestro hermano y lo que Dios está haciendo con él. Entonces empezamos a envidiarlo, cuando solo debemos enfocarnos en lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. Amén. Dios tiene para cada uno algo especial. Amén. ¿Cierto? Amén. Y nos usa de formas distintas. Amén. Amén. La envidia en el mundo. Envidiar a las personas que no creen en Cristo o simplemente no siguen a Jesús es algo que no debemos hacer, porque en Gálatas 5:26 dice: no hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amén. Y en Proverbio 27:17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. 17. 23:17. Aquí quiero, en Proverbio, sí. Aquí quiero llegar con esto, que, por ejemplo, no sé si le ha pasado a ustedes, que de repente uno está con el celular y empieza a ver el Facebook, ¿cierto? Y uno empieza a ver a sus amistades y ve que le está yendo bien, que han salido de viaje, cuando suben sus fotos y uno empieza a pensar, y yo como estoy, ahí ya está entrando la envidia en uno. Amén. Ahí uno empieza
a surgir ese sentimiento de resentimiento. Cuando uno ve estas cosas, estas situaciones así. Amén. Amén. ¿Cuál es la raíz de la envidia? El egoísmo. ¿Cuál es la raíz de la envidia? Es el egoísmo. Amén. Amén. Ya que resulta de una carencia personal, real o imaginaria. La tristeza originada por el bien ajeno parte del convencimiento de que tal bien no se posee. Dice que el envidioso considera injusto que el otro posea algo que a él le carece. Se siente inseguro. Además percibe con facilidad las cualidades del otro, agudizando su falta de seguridad. Los soberbios tienen especial inclinación a la envidia. Amén. Amén. Frecuentemente tienen que estar demostrándose a sí mismos y a los demás que son superiores. Amén. Amén. Como dije, la envidia es un pecado. Amén. Pero también es una emoción, ¿cierto? Y la envidia nos produce ese resentimiento, ¿cierto? Y ese resentimiento nos lleva a lastimar, incluso hasta matar a una persona. Amén. Y para los que conocen a Dios, es una forma de dudar de la sabiduría y el amor de Dios. Amén. Amén. Hace poquito, no sé si ustedes vieron en las noticias, una persona que esperó a que saliera una persona de su trabajo, y la esperó, y la persona pensó que la iba a asaltar, y no, era solamente para pegarle. Solamente para pegarle. ¿Por qué? Porque fue enviada por su pareja a pegarle a ella, a esa persona. Solamente porque tuvo el lugar en el trabajo que ella quería. Mire a lo que nos lleva la envidia. La envidia empieza con ese resentimiento, crece y crece en uno. Porque como decía adelante, eso está bien guardado en nuestro corazón. Y no es a vista, es un pecado que no está a la vista. Amén. Pero lleva a otros pecados. Amén. Amén. Tengo tanta información que el Señor me va a ir diciendo cómo poder entregarla. Porque estamos hablando de la envidia y es una sola palabra, pero tiene tanto significado la envidia. ¿Sabían ustedes que la envidia hace daño a la salud? Amén. ¿Por qué les cuento esto? Porque la palabra del Señor no miente. Y en Proverbio 14:30 me dice que la mente sana vivifica el cuerpo. La envidia corroe los huesos. Y en Proverbio 14:30, pero en la Reina Valera, porque la que la leí era de otra Biblia, dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es lo mismo, pero tiene diferentes significados. El sentir celo y rencor lleva a la frustración.
la depresión y enojo. Y todos estos sentimientos negativos se manifiestan en dolores porque uno se siente, le vienen estas enfermedades físicas para el ojo de los médicos, ¿cierto? Amén. Amén. Que el Señor me ayude. Amén. Amén. Estoy clamando porque estoy un poquito nerviosa. Quiero entregarle toda esta información que recopilé, porque es muy importante que nosotros podamos entender que este pecado que no se ve a simple vista nos lleva a consecuencias muy fatales. Amén. Amén. En Santiago 3:14 dice, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada que sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Amén. La envidia puede afectar nuestra relación con Dios y con los demás. Amén. Puede hacer que nos sintamos resentidas o resentidos con aquellas que no tienen éxito o son bendecidas, llevándonos a codiciar sus posiciones, dones o talento. Amén. Amén. En la Biblia nos menciona en Caín, perdón, hay un testimonio de dos hermanos, ¿cierto? Sí, amén. Caín y Abel. Dice que Caín fue advertido por Dios sobre su pecado, pero él se resistió. Si hubiera hecho caso a la advertencia de Dios, no se hubiera convertido en asesino. Es peligroso guardar rencor u odio porque puede ser utilizado por Satanás para hacernos caer en tentación y pecado. Amén. ¿Cuántos se saben esta historia? Amén. ¿Qué pasó aquí? Envidia. Él envidió a su hermano, ¿cierto? Amén. Quiero abrir un poquito de paréntesis y contarle por qué yo le estoy hablando de esto, de la envidia. Yo, hace un tiempo atrás estaba estudiando sobre José. Y el Señor me llevaba a José. Amén. Amén. Y viene una persona y me dice, pero ¿cómo José? Si es tan repetido, ¿cómo va a hablar de José? Amén. Y yo como que me desmotivé y lo dejé ahí, no seguí. Amén. No se sienta culpable. No se sienta culpable. No le estoy atacando. Que el Señor lo bendiga. ¿A qué quiero llegar con esto? Que yo estaba estudiando sobre José y viene una persona y me dice, José, tan repetitivo. Y me desmotivé, y lo dejé ahí, no seguí. Pero la semana atrás, yo conversaba con el hermano Raúl, estaba escuchando alabanza y se me cambió la alabanza. Y me viene la historia de José. A mitad de alabanza, José. ¿Por qué les hablo? Porque me mostraba José y de la vida, cuando los hermanos por envidia lo vendieron. Sí, pues, amén. Amén. ¿Y qué nos lleva a esto? Que si usted se sabe la historia de José, Amén. todos se saben, por eso decía es muy repetitiva. Todos se saben la historia de José. Pero acontecía que
cuando José era chiquitito, su mamá murió. Amén. Entonces, la mamá era Rebeca, muere Rebeca, y Raquel y su hermana Lea lo crió. Entonces lo protegía a José. Y los hermanos empezaron a guardar resentimiento por José, porque toda la atención era para José. Y de ahí viene este estudio bíblico, pues. Porque yo decía, no voy a hablar de José porque ya todos se lo saben. Pero por eso este estudio es de la envidia. ¿Ya? Porque ¿qué les quiero decir? Porque nosotros como papás, como hermanos, como tíos, sobrinos, nosotros nos tenemos que cuidar de cómo nosotros hablamos, de lo que hablamos, de lo que cómo actuamos adelante de nuestros hijos. No tenemos que hacer esas diferencias con nadie, porque al hacerlo se crían se va creando ese sentimiento de resentimiento hacia la otra persona. Amén. Amén. Y eso, cierro paréntesis con la historia de cómo salió este estudio bíblico. Amén. Que estoy hablando sobre la envidia. Amén, amén. Amén. Vamos, les voy a mencionar algunos testimonios sobre la envidia. Amén. Amén. Dice, la envidia tiene su origen en el orgullo, la vanidad y el egoísmo. Amén. En Eclesiastés 4:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. En Gálatas 5:26 nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En Primera de Timoteo dice 6:4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Amén. Amén. La envidia manifiesta una actitud de queja también. Y lo podemos ver en Génesis 37:4. Viendo sus hermanos, hablo de José, que sus padres lo amaban más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablar pacíficamente con él. Amén. En Número 16:3, el rebelde de Coré, lo que hablaba el otro día el pastor, y sus seguidores envidiaron el puesto de dirigente de Moisés y formularon acusaciones falsas contra él. Mire lo que nos lleva a la envidia, a formular acusaciones falsas de otras personas. Se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. Amén. Amén. En Primera de Samuel 18, del 7 al 9, dice, cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y ahí en el corazón de Saúl entró la envidia por escuchar. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser sabios. Las palabras que salen de nuestra boca. Amén. Amén. Porque no sabemos si estamos creando ese resentimiento en los corazones de otras personas. Amén. Amén.
Gloria, papá, ayúdanos, Rey. En Mateo 20, del 8 al 12 dice: Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Amén. Esto nos pasa a diario a nosotros. Como cristianos, nos pasa a diario, ¿cierto? El Señor, aunque un hermano haya llegado a las 8, el otro haya llegado a las 8:30, el otro a las 9, pero el Señor a todos nos ve y nos paga por igual. Amén. Gracias, Amén. Amén. No quiero aburrirlos, pero son testimonios. Amén. Sí, amén. Son puros testimonios que están en la Biblia. Amén. Sí, la Biblia está llena de testimonios Gloria a Dios. que hablan sobre la envidia, para que vean que es tremendo, Amén. Amén, amén. que este pecado es tremendo y nos lleva a otros pecados más. Amén. Amén. En Hechos 13, 44-45 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Amén. Amén. Todos estos versículos que yo les mencioné hablaba sobre cuando la envidia se manifiesta en una actitud de queja. Amén. Amén. Santo es tu nombre, Rey. La envidia son frutos de nuestro razonamiento terrenal y debemos superarlos mediante el poder del amoroso Espíritu de Dios. Amén. 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 Acá les voy a mencionar algunos testimonios. Dice Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. En Mateo 20, del 20-28 dice: se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Jesús señaló: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. Amén. Cuando el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, Rey. Amén. Amén. Gloria a Dios, Padre, sí. Gracias, Señor. Aleluya, sí, Señor. Gracias, papá. En Santiago 4:5 hasta el 7 dice: la envidia y el orgullo son fruto de nuestra naturaleza pecaminosa, y el diablo le agrada aprovecharse de ellos. Debemos combatirlos con la palabra de Dios y con la oración. Amén. Amén. Sí, Señor. Con eso los tenemos que combatir, Ayúdame, Señor. con la palabra de Dios y la oración. Amén. Gracias. Amén. Jesús. Amén. Aleluya. Wow. ¿No? Si la envidia está por todos lados.
Gloria a Dios. La envidia son trampas del diablo que solo dan mal fruto. Amén. En Proverbios 6, 34, 35 dice: los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Amén. Aquí habla de los celos. La envidia va de mano con los celos. Nosotros siempre hemos dicho que los celos se tienen hacia la pareja, ¿cierto? Sí, amén. Pero no es tan así, porque se da en las amistades también, porque los celos habla de la persona, no así la envidia que habla de lo que posee la persona, de las cualidades de la persona. Amén. Amén. No envidiemos a los malos. En Salmo 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Amén. Amén. En Proverbios 3:31 dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros decimos: hoy mejor me voy al mundo porque voy a estar mejor? Aleluya. ¿Cuántas veces hemos tenido ese pensamiento? Amén. Que uno ve a los demás tan bien, tan bendecidos, y uno pasando justamente, ¿cierto? Santo es su nombre. Amén. No envidia a los malos. Amén. Amén. No me envidien. Raúl malo. Raúl malo. No me mire usted así. Me voy a poner nervioso. Usted. Santo es su nombre. Cristo. Gloria a Dios. Escúchenme bien acá. La envidia, Santo es el Rey de Gloria. los celos y la envidia estimulan a obrar mal. Amén. Amén. En Génesis 16, 5, 6, Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva, Agar, por mujer, y viéndose encima me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai le afligía, ella huyó de su presencia. Amén. En Esther 5, del 11 al 14 dice: le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas que con el que el rey le había engrandecido y con lo que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Le dijo José, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Amén. Amén. En Daniel 6, del 3 al 5, Daniel mismo era superior a estos sátrapas, ahí sí, y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar acusación alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, sino lo hallaremos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces procedieron a conspirar contra de él. Amén.
¿Cuántas veces conspiramos contra un hermano? Y empiezan las murmuraciones, ¿cierto? Ayúdanos, Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Ayúdanos, Señor. Amén, Señor Jesús. Vimos la envidia entre hermanos también. Amén. Vimos la de Caín, ¿cierto? Sí, Señor. Pero vimos, le hablé sobre el Caín, sobre los hermanos de José, Amén. pero está la de María y Aarón también. Todos la saben, ¿cierto? Amén. Cuando María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa posición? No, si el Señor también me habla a mí, ¿o no? Amén. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos. ¿Se recuerdan lo que le pasó a María? Por hablar mal, Amén. porque le entró la envidia con su hermano, le dio la lepra y fue echada del campamento, ¿cierto? Amén. En Lucas 10, 38 al 40, Marta se sentía un poco celosa de su hermana María, que escuchaba a Jesús. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con mucho de quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Amén. Amén. Marta la afanada. Amén. Marta la afanada. Y entró la envidia de su hermana, porque ella quería atender justamente a los quehaceres del hogar. Eso estaba afanada, madre. Sí, amén. Mientras María estaba con Jesús. Y ella era la que quería atender y darle lo mejor, pero no podía, porque estaba afanada con atender a Jesús, ¿cierto? Gloria a Dios. Amén. Santo. Y este último de hermanos, porque aquí yo le estaba hablando la envidia de hermanos, ¿cierto? Amén. Amén. Es la del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo volvió a casa de su padre, su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Amén. Todos estos versículos que leí eran sobre envidias de hermanos. Amén. ¿Se están aburriendo? No. Es que Tu palabra, Rey. la envidia habla como más de testimonio. Espero que no se aburran. Amén. Y que puedan entender lo que lleva más allá el testimonio de cada uno de estos hermanos. Dice que el remedio para la envidia es pedir a Dios un mayor dosis de amor y que nos haga más semejante a Jesús. Amén. Amén. En Cantares 8:6 dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos,
sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Amén. En Romanos 13, del 13 al 14, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. La persecución es provocada por envidia religiosa. Amén. Amén. En Marcos 15, del 9 al 11, impulsados por la envidia, los fariseos incitaron a la gente a pedir la muerte de Jesús. Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que los soltase más bien a Barrabás, que era un asesino. Amén. Van entendiendo que todos estos testimonios que yo les he mencionado es lo que les dije al comienzo, que la envidia no tenía género. Amén. No tenía edad, no tenía clase social y no tenía posición jerárquica Amén. y que surgía en cualquier entorno. Amén. Todo esto lo hemos visto con estos testimonios, ¿cierto? Amén. Amén. En Hechos 13:45 dice: viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Amén. Amén. En Números 25:11 dice: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celos entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Amén. En Apocalipsis 2, del 1 al 7, escribe el ángel de la iglesia en Efeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Amén. Todo esto que yo les leí son testimonios Aleluya. que están acá en la palabra del Señor. Amén. Amén. No son inventados por mí. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué es lo que entendieron por envidia? Se lo hago como pregunta. Amén. Como definición, sí, es un sentimiento. Chicas, ¿cómo están los huesos? Es una emoción, ¿cierto? Que la envidia produce ira, produce enojo, produce celo, produce odio, soberbia. Muchas cosas que... La murmuración. Con todos estos testimonios que leímos, ¿qué más? Daño. Daño, ¿cierto? Hasta la muerte. Y es de uno mismo. Y de ¿De uno qué mismo. siente la envidia? El que siente la envidia, aquí no hablo como la envidia en sí en la Biblia, sino que, por ejemplo, lo que dicen los médicos, ¿cierto? Dice que la envidia es una falta de... Carencia. Es una carencia emocional que uno tiene. Es justamente una carencia emocional, es una falta de autoestima de la persona, según los especialistas.
Amén. Sabemos que la Biblia dice que Que es un la pecado. envidia es un pecado, Amén. es una obra de la carne, junto con los celos. Amén. ¿Se acuerda alguien más que lo que era la envidia? Que enferma el cuerpo. O sea, en realidad el que envidia está más enfermo porque se hace daño Que a hay su que cuerpo. envidia. Exactamente. Se hace daño a su propio cuerpo. O sea, Como decía en Proverbio 14:30, la mente sana vivifica el cuerpo Amén. y la envidia corroe los huesos. amén, amén. Amén. ¿Alguien más que me diga algo más? ¿Que alguien sepa algo más sobre la envidia? Pero lo que tenemos que hacer para eso, para que Dios nos saque eso, orar por ayuda a Dios para que lo ayude. Para que Buscar de la saque- palabra saque del eso, Señor y orar, amén. Saque eso para que no lo haga mal a uno mismo. Y pedir perdón. Es importante. Pedir perdón y confrontar eso para que el Señor te haga libre. Amén. Eso es lo que viene ahora, porque vimos como todo lo malo, ¿cierto? Pero el Señor siempre Da una llave. Da una Está la salida. salida. tiene la salida. Amén. Amén. Como decimos siempre, el Evangelio transforma, Amén. ¿cierto? Entonces, dice, la envidia piensa en sus propios intereses y es capaz de producir un resentimiento que nos lleva a lastimar al prójimo y a dudar de la sabiduría y el amor de Dios, ¿cierto? Lo que mencionamos delante. En cambio, Cristo demostró una actitud totalmente diferente. En Filipenses 2, del 6 al 8 dice, escuchen bien lo que hizo el Señor. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, Aleluya. haciéndose semejante a los hombres Amén. y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, Aleluya. haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Amén. En tu nombre, Señor. Gracias a Cristo fuimos rescatados del pecado. Amén. Gracias, Amén. Señor. Y el mismo Evangelio, como les dije, nos transforma día a día Amén. a nosotros. Gracias, Señor. Tenemos 4 formas de cómo el Evangelio nos transforma. Amén. El primero nos recuerda que hemos recibido mucho más de lo que merecemos. Amén. Amén. Escuchen con atención. La envidia viene porque pensamos que no recibimos los beneficios que merecemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la envidia decía que nosotros deseamos las posesiones de los demás. Siempre queremos lo que los otros tienen. Entonces, aquí nos dice que la envidia viene porque pensamos que no recibimos los beneficios que merecemos. Pero debemos recordar que Cristo soportó el castigo que merecemos y gracias a Él hemos recibido toda bendición espiritual. Amén. 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 En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual Aleluya. en los lugares celestes. Amén. 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 Que es mucho más de lo que merecemos e imaginamos. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Amén. No hay lugar para la envidia en el corazón que entiende que ha recibido a Cristo todas las cosas Aleluya. por pura gracia. Amén. Gracias. Amén. Santo Ahí tenemos nombre, Señor, un bálsamo. Nuestra primera forma que el Evangelio nos transforma Amén. para poder sacar esa envidia de nuestro corazón. Amén. Aleluya. El Evangelio nos transforma para amar a nuestro prójimo con el amor que Dios tiene por nosotros. Amén. Amén. Incluso nos ayuda a amar a quienes no es cercano y hasta a un enemigo. Amén. Cuesta eso. Amén. Es lo que más nos cuesta mucho. Amén. Ayúdanos, Señor. En Lucas 10, del 25 al 37, nos habla del buen samaritano. Lucas
Lucas 10, del 25 al 37, habla del buen samaritano. Conozco a personas que se alegran de forma genuina cuando a otros le va bien. Aleluya, gracias, Señor. ¿Ustedes conocen a personas así? Amén. Amén. No es fácil de lograr, pero la alegría por el bien ajeno es una evidencia de transformación. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. No hay lugar para la envidia en el corazón que ama al prójimo como el amor de Cristo. Aleluya. Amén. Amén. El Evangelio nos ayuda a dejar de compararnos. Es lo que nosotros a diario hacemos, compararnos con los demás. Cada vez que tenemos envidia, debería retumbar en nuestra mente las palabras de Jesús a Pedro. Lo que les mencioné delante, ¿cierto? Amén. En el testimonio. Que a ti, sígueme tú. Eso está en Juan 21:22. Dios tiene cuidado de nosotros y sabe por qué le dio a cada uno lo que tiene. Amén. Su voluntad es perfecta. Así es, Amén. Señor. Eso debería ser suficiente. Entonces, les digo, iglesia amada, no hay lugar para la envidia en el corazón que confía en el amor y la sabiduría de Dios Amén. y que no necesita compararse con los demás. Aleluya. Amén. Amén. Bendito eres Jesús. El Evangelio nos hace más agradecidos. Amén. Amén. Los salmistas nos enseñan a agradecer por todo, desde la salvación de Dios hasta las cosas sencillas a nuestros ojos, y que solemos dar por sentado, como el sol o el agua. Amén. En Salmo 136 habla sobre la alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Aleluya. Hacer de la acción de gracia un ejercicio diario nos ayudará a ver todo lo que Dios nos otorga. Amén. Aquí que nos está diciendo que tenemos que ser agradecidos. Amén. Gracias, Señor. Nada más. Bendito Dios. Dar gracias por todo lo que el Señor nos entrega cada día. Amén. Él no se equivoca. Amén, Señor. Aleluya. Entonces, amada iglesia, no hay lugar para la envidia en el corazón agradecido. Aleluya. Porque no va a querer lo que él de al lado tiene. Amén. Porque agradecido de lo que el Señor le entrega. Amén. Amén. ¿Cierto? Señor, gracias, hermano. De Amén. Dios. Gracias, Señor. Mira a tu hijo, Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer primero? ¿Quién cree? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer primero? Orar al Señor por ayuda. Gloria a Dios. Pero antes de confesar, reconocer. Amén. Reconocer Y pedir perdón. que nosotros sentimos envidia. Amén. Y confesar al Padre. Amén. 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 En Salmo 139 del 23 al 24 dice: no insista a examinar nuestros corazones y permitir que Dios nos guíe por el camino eterno. Amén. Amén. O sea, tenemos que reconocer y confesar la envidia. Amén. El primer paso para superar la envidia es reconocer su presencia en nuestros corazones y confesarlo al Padre. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que nos cuesta. Sí, amén. ¿Cierto? Ayúdanos, Señor. Amén. Como les dije, hablamos sobre la gratitud, que tenemos que ser agradecidos. Acá hay algo importante, que nosotros tenemos que valorar la diversidad de los dones. Amén. Amén. En lugar de compararnos y competir unos con otros, debemos reconocer y valorar la diversidad de dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros, Amén. acá en la iglesia, ¿cierto? Amén. En 1 Corintios 12, del 12 al 27, nos enseña que todos somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno tiene un papel importante que desempeñar. Gloria a Dios. Amén. Amén.
Y esta es importante. Bueno, todas son importantes. Amén. Sí, Es señora. la más importante, pero importante. La envidia se alimenta del orgullo y la búsqueda de reconocimiento propio. Jesús nos enseñó que el mayor en el reino de los cielos es el que se humilla Humilde. y sirve a los demás. Amén. El que se humilla y sirve a los demás. Amén. Amén. En Mateo 23, del 11 al 12 dice: al practicar la humildad y el servicio desinteresado, podemos contrarrestar la envidia y promover un ambiente de amor y apoyo mutuo. Amén. Amén. Qué maravilloso el Señor. Amén. Amén. Así nosotros nos metemos en el problema y el Señor nos saca. Aleluya. Tengo tanta información que entregarle. Aleluya. Hay mucha información sobre la envidia, pero esto es lo que les voy a entregar hasta ahora. Santo tu nombre, Santo. Dijimos que la envidia nos lleva a otra clase de maldades, ¿cierto? A otros pecados. En Santiago, a ver, no parece que ya se los leí. Santiago 3:14. Sí, pastorito. Sí. Amén. Amén. Con esto voy a finalizar. Dice: la envidia es una ofensa contra la sabiduría y el amor de Dios. Cuando codiciamos lo que otro tiene, le estamos diciendo a Dios que se equivocó con lo que nos dio. Y le reprochamos lo que no otorgó, lo que creemos que nos corresponde. En este sentido, de forma consciente o inconsciente, estamos poniendo en duda la sabiduría y el amor de Dios. Amén. Además, si Dios cuida de las aves y les provee lo que necesitan, ¿cuánto más lo hará por sus hijos? Amén. Amén. Eso está en Mateo 6, del 26 al 33. Amén. Cuando caemos en el pecado de la envidia, también ponemos en duda el cuidado y la provisión de Dios por los suyos. Al final, la envidia es una ofensa contra la sabiduría y el amor de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, esto es lo que hasta aquí les voy a entregar sobre la envidia. No sé si alguien quiere decir algo, dar algún testimonio. Mire, yo encontré una parte aquí que también dice Amén. que la envidia también produce en una raíz de... Raíces de amargura. Personas que quieren raíz de amargura, quieren poder, placer, que les gusta el dinero, son egoístas. Hablamos que la raíz... Que también produce la envidia. La raíz de amargura era el egoísmo, ¿cierto? Sí, amén. Dice, cuando eso ¿Cuál es sucede, la raíz de la envidia? Era el egoísmo. que por eso también hace que se produzcan conflictos, cosas así. Amén. Yo estaba buscando aquí. Amén. Eso es todo lo que dice, que es todo lo malo que lo hace a nosotros y que podemos hacer cosas malas a los demás, porque es lo que no debemos hacer. Y buscar a Dios, dice, para orarle al Señor, para que Dios nos saque todo eso de lo malo que no tenemos que tener nosotros, los hijos de Dios. Amén. Amén. Eso era lo que quería decir, pastor. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más desea hablar, pastor? ¿No?
verdad todo lo que se ha dicho es una gran realidad, pues. Y es bueno que se dé esta enseñanza porque la verdad es que destruye, pues, trae destrucción igual. Amén. Y trae desunión, trae muchas cosas. O sea, trae contienda entre hermanos y muchas cosas, entonces igual buena enseñanza. Una buena enseñanza porque son las cosas que, como dice la Biblia también en otra parte, dice, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿Acaso no es de nuestras pasiones desordenadas que muchas veces nosotros llevamos y no nos damos cuenta? Y a través de la palabra son descubiertas. Por eso es necesario que se hablen de estas cosas. Y esto trae destrucción a la iglesia igual. Por eso que se ven tantas cosas dentro de la iglesia porque son cosas que están ocultas. Por eso dice la Biblia cuando le habla al Señor a Jeremías, le dice, por eso te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que nosotros no sabemos, no sabíamos. Si no fuera por la palabra, imagínense, son descubiertas a través de la palabra. Sí, porque este es un pecado que no se ve, pues, es un pecado oculto. Está muy guardado en nuestro corazón. Y de hecho, cuando una persona le dice a otra que es envidioso, es como una ofensa, pues. La persona lo toma como una ofensa. Que le digan que soy envidioso. ¿O no? Amén. ¿Cierto? A nadie le gustaría que le dijeran, soy envidioso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermosa. Es importante renunciar a estas cosas para que en nosotros se puedan ver los frutos del Espíritu. Amén. Y menguando nuestra carne para que el Espíritu crezca. Arrastrar esta carne a lo espiritual porque esta carne tiende al pecado. Amén. Le gusta el pecado. Y si queremos la salvación y anhelamos ver algún día a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que renunciar a todas estas cosas. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, como decía la historia de hoy que coloqué, ¿hay envidia en tu corazón? Amén. Santo revés. Ayúdame, Señor. Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, papá. ¿Hay envidia en tu corazón? ¿Hay envidia en tu corazón? ¿Hay envidia en tu corazón? Porque uno siempre va a tener, puede que en cierto momento no la tenga, aunque no se la dé cuenta, pero va a haber siempre el proceso de la vida es larga y siempre va a tener que someterte a diferentes pruebas. Tenemos que tener cuidado cuando uno dice envidia sana. ¿Cuántas lo han escuchado? Sí, ya me Mentira del diablo eso. Amén. Lo reprendo en esta noche. Mentira, es un engaño. No existe la envidia sana. No, verdad. Ni tampoco cuando uno dice sí, una mentira piadosa. Tampoco eso no existe. Ni la mentira piadosa ni la envidia sana. No existe. Y también La mentira es como cuando tiramos broma hacia la otra persona También con es las malo. características de la persona. También es malo. También, pero es verdad. También. Aquí Había un... me decía que también es malo eso. No sé si se entendió. Sí. Ay, que mira que es gordita, o mira que chiquitito, mira que peladito, Oh. mira que... Pero habla también de una envidia. eso de poner sobrenombre también, pastor, también Sí. dice que No, pero ese nombre ya es otra cosa. Aquí es que también aquí dice, por esta Biblia de nuevo. Estaba leyendo ¿no? Gloria a Dios. Eso no lo sabía. También dice porque también. De hecho, Lea envidiaba a Raquel porque Lea no era de un buen parecer y Raquel era hermosa. Sí, verdad. Y Raquel conquistó el corazón de Jacob y Lea lo amó siempre y nunca pudo llegar a él. Y esa siempre fue su envidia de Lea a Raquel.
No, sí. Yo les leí algunos testimonios, pero miren todo lo que yo tengo acá, pero si yo les digo todo se van a aburrir. Pero la Biblia está llena de testimonios de envidia. Yo creo, mi pastora, ¿por qué? Porque la envidia es un sentimiento que florece en el corazón. Y el corazón del hombre viene de la maldad. Entonces, solo cuando llegamos a Dios y le entregamos y le decimos realmente, Señor, habita todo mi corazón, podemos sacar eso. Porque la envidia viene con nosotros. Ese sentimiento viene con nosotros. Nosotros venimos del mal. Y en la Biblia dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre acaso que no es engañoso? Nosotros venimos así. Le dice a los hijos de Adán y Eva, son del pecado. Venimos del pecado. Entonces, esos sentimientos malos, lo que está en lo que dice en Gálatas sobre lo de la carne, es lo que uno trae. Y es lo que uno tiene que matar. Amén. Para que nazcan los frutos del Espíritu. Amén. Si no lo matamos, no solo reconocerlo, porque yo puedo reconocer que le tiro la basura a mi vecino todos los lunes. Y le puedo reconocer todos los martes. Todos los martes le puedo decir en la mañana, ¿sabes qué, vecino? Yo te tiré esa basura, te pido perdón. Pero si uno no hace un actuar del verdadero arrepentimiento, no he sacado eso de mi corazón aún. Porque el día lunes, antes que pase la basura, otra vez le voy a tirar la basura. Entonces, a lo mejor lo hago por envidia. A lo mejor porque los perros en mi puerta me hacen tirar la basura y los perros en la de él no. Por eso hay un dicho en el mundo que dice, el hombre siempre mira el pasto más verde en el jardín de al lado. Porque es algo que traemos en el corazón. La envidia, los celos, la ira, la contienda, todo eso lo traemos nosotros desde que nacemos. Porque aunque uno diga, los niños no tienen pecado, usted se da cuenta desde que ya tienen 3 o 4 años, ya tienen un poco de uso de razón. Cuando hacen algo malo se esconden. Si botan algo, mamá, yo no fui. Y los niños en el jardín ya tienen envidia. Por una muñeca, por un lápiz más bonito, por un lápiz rosado. Decíamos que no hay edad. No hay edad. Por un pelo más largo, porque es rubia, porque es morena, porque tiene un ojo de color. Sí, amén. Sí, amén. Entonces es algo que traemos nosotros arraigados. Sí, amén. Que solo Dios puede sacar. Y por eso todo lo que usted decía ahí, que el Señor es el que viene a transformar y es el que nos dice a nosotros que con oración, con el leer y con el amar al prójimo, con el intentar ser un poco como Él, podemos sacar eso feo que tenemos, que yo no creo que nazca en algunos y en otros no, yo creo que todos lo tenemos en algún momento de la vida y que todos tenemos que ser valientes para decirle al Señor, ayúdame a sacar este sentimiento que no lo quiero en mi corazón, que no me deja alabarte. ¿Por qué? Porque ni la envidia, ni los celos, ni la contienda, ni el rencor, ni uno de esos obras de la carne nos dejan alabar al Señor. Sí, amén. Porque en vez de gozarnos con que el Señor esté libertando a otro hermano, lo esté levantando, nos molesta. Sí, amén. Y no puede ser así. Como decía delante mi pastor Gabriel, la envidia, el celo crea división. Y lamentablemente las Dorcas pasadas, nuestro pastor Orlando nos leyó en que él había notado un montón de espíritu. Y que sí, yo creo que aquí estamos puras personas adultas. Amén. Amén. Adultas ya en edad y adultas en el Señor. Amén. Ya, yo creo que sí. Yo creo que ya todo el Señor nos da un discernimiento desde el primer momento. Y no podemos decir que en la iglesia algo está pasando. Y aunque la iglesia es uno, porque para mí yo soy la iglesia. Sí, es verdad. Amén. Yo tengo que cuidar mi corazón para que mi iglesia esté bien con Dios. Amén. Pero el Señor me manda a mí a amar al prójimo. Y si no puedo cumplirlo, no estoy agradando a Dios. No estoy siendo hija de Dios. Como decía el sábado la palabra del Señor. Por más que alabe, dance, hable lengua, predique, traiga 1000 almas para Cristo, si no tengo amor en mi corazón, vengo a ser un sin valor que resuelve. Y eso es lo que estamos faltos de amor. Estamos faltos de tener compasión por el otro.
de ponernos en sus zapatos, de poder decir, a lo mejor está, mire, yo le voy a dar ahora con un ejemplo, disculpa mi hermano Ignacio, ¿está escuchando, cierto? Gloria a Dios. A lo mejor mi hermano Ignacio ahora yo lo molesté cuando llegó porque no venía con una cara sonriente, pero yo no me pongo en sus zapatos, a lo mejor viene recién del trabajo, está cansado, tiene hambre, quiere llegar a su casa. Yo vengo de mi casa, descansé, a lo mejor hice mi quehacer, afanada como Marta, pero llegué a este lugar. Entonces, eso es lo que tenemos poco cada uno de nosotros, de ponerlo en el lugar del otro, de en vez de ponerlo a criticar, ¿por qué llegó con esa cara de limón? Ir y preguntarle, hermano, ¿estás bien? Porque yo creo que todos hemos llegado en algún momento aquí con cara de no ver a nadie. Sí, amén. Todos hemos llegado aquí que, pucha, que me gustaría que ni uno me saludara. Que viene uno a veces por cumplir, porque tiene una tarea, porque tiene que cumplirle en algo. Muchas veces al hombre. Porque si viniéramos por cumplirle al Señor, no vendríamos con esa cara de limón. Amén. Porque seríamos agradecidos. Amén. Si hiciéramos todo para Dios, como para el Señor, seríamos agradecidos. Amén. Gloria a Dios. Pero no lo somos. Ayúdame, Rey. No lo somos, ¿por qué? Porque tenemos aún las obras de la carne en nuestro corazón. Y es lo que nos decía acá el Señor, que tenemos que ser agradecidos Amén. Por todo, lo que nos pide, que seamos agradecidos por todo lo que Él nos entrega. Tenemos que, otra cosa súper importante, que tenemos que aprender a servir. Que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que nosotros no nacimos para ser servidos, Amén. nacimos Gloria a para Dios, servir. verdad. La humillación y el servicio. Sí. Amén. Y hacerlo con agrado para el Señor, mirando al Señor. Siempre hacer las cosas mirando al Señor. Amén. Pero ¿sabe qué? Yo me quedo con algo. Yo me quedo con la salida, en la oración. Amén. Porque nosotros podríamos hacer algo con eso. Como por ejemplo, citar, porque ya no entrar a las 8 y tomar un compromiso, porque todavía hay envidia a mí que tiene que morir a través de la oración. Entonces el compromiso de llegar a las 7:30 y orar media hora, de 7:30 a 8, y el culto comienza a las 8 puntos. Esté quien esté. Amén. Podríamos tomar este compromiso porque la oración es la salida a la envidia. Y la envidia está destruyendo. La envidia está matando, está dividiendo. Y la salida está en la oración. Amén. Pero está la pereza, está la flojera. ¿Entiendes? Entonces tenemos que tomar un compromiso y el compromiso trae esfuerzo, trae sobreesfuerzo. La palabra dice, esfuérzate, pero después dice, esfuérzate, sé valiente, y después dice, esfuérzate, sé muy valiente. Va a traer un esfuerzo, pero también va a traer fruto. Amén. También va a traer recompensa. Amén. Gloria a Dios. También va a traer unión. Yo llevo 6 meses orando para que Dios nos una como iglesia. Amén. Yo creo que Dios ahora nos está dando la salida y a nosotros nos toca comprometernos con Dios. Amén. Nos toca comprometernos y avanzar, no porque la iglesia crezca, para que nosotros crezcamos. Sí, pues, amén. Porque la envidia está aquí, está en la casa, está en el trabajo, está con los hijos, está en el matrimonio. Y no tan solo se divide la iglesia, se divide también matrimonio, familia, descendencia, se pierde la... Entonces nosotros que estamos aquí podríamos tomar un compromiso y esforzarnos con eso. Y esforzarnos y trabajar con esto. Empezar con algo pequeño que sí se puede hacer y crecer en esto. Amén. Porque está la oración. ¿Y quién más estaba? en Filipenses 12:8 salía La la palabra. salida de la envidia. Nosotros los viernes nos juntamos a oración, Amén. pero también soltamos palabras. Amén. Pero este compromiso es para la iglesia. Es para, no sé si lo toman, Amén. no sé, Amén. Porque se nos olvida que hay algo importante que nuestra hermana Jessica mencionó. Y esto es la estructura de la casa del Señor y puerta del cielo. Pero nosotros somos templo del Espíritu Santo. es que ¿sabes qué pasa? Cuando no está, no somos nada. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Señor no somos nada. Eso. Porque todo es por Él, para Él y para que Él se glorifique. Amén. Y vence la inconformidad. Amén. 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 Ahora, tengo una oración aquí y la vamos a repetir todos juntos. Amén. Amén. Ustedes me siguen. Amén. Amén.
Querido Dios, Querido Dios, en este momento en este momento me acerco a ti me acerco a ti con fe y humildad, con fe y humildad, reconociendo la presencia reconociendo la presencia de la envidia en mi corazón. de la envidia en mi corazón. Te pido que me liberes Te pido que me liberes de este sentimiento de este sentimiento dañino dañino y me llenes con tu amor y me llenes con tu amor y gratitud. y gratitud. Ayúdame a valorar Ayúdame a valorar y celebrar las bendiciones de los demás, y celebrar las bendiciones de los demás, sabiendo que tú sabiendo que tú tienes un propósito único para mí. tienes un propósito único para mí. En tu poderoso nombre, En tu poderoso nombre, Jesús, confío en que seré confío en que seré liberado de la envidia liberado de la envidia y caminaré y caminaré con amor con amor y armonía en tu y iglesia. armonía en la iglesia. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios.